Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Qué bendición poder saludarles, qué bendición poder regresar a casa, ¿verdad? Luego de unos meses de arduo trabajo y servicio en el Señor. Ustedes saben que uno de los desafíos más grandes que enfrentan los misioneros, y me comparo, ¿verdad?, con un misionero porque estamos en constante movimiento, saliendo y entrando, y uno de los más grandes desafíos que enfrentan los misioneros es precisamente, gracias Omar, es cuando nos toca este tiempo de estar de entrada y salida. A veces perdemos muchas actividades con la iglesia, a veces no podemos estar presentes porque estamos, ¿verdad?, cumpliendo la misión, al igual que ustedes, ¿verdad?, la están cumpliendo, nosotros también en el llamado del Señor. Pero yo le tengo que dar gracias a Dios porque siempre que salimos y estamos un tiempo fuera, cuando regresamos siempre me siento en casa. Y siempre siento el abrazo, el amor, los rostros que nos dicen, pastora, qué bueno verla, estuvimos orando por ustedes y les agradecemos tanto eso, hermano. Ciertamente las oraciones son bien importantes y uno las siente en el campo misionero, uno las siente. Mi esposo pues todavía está bueno, ahora está en Japón, ya estuvo unos días en Camboya. Fueron días de salida, entrada. Cuando íbamos a llegar a Puerto Rico para estar domingo acá en la iglesia, Erin nos dejó en Orlando, no pudimos viajar y eso pues acortó el tiempo, ¿no? Estábamos supuestos a llegar sábado y martes de madrugada Efraín salía, así que llegamos domingo casi en la noche y de madrugada martes salió para Camboya. Les envía saludos. Ha sido un desafío podernos comunicar porque cuando él está durmiendo, yo estoy despierta, cuando yo estoy despierta, él está durmiendo. Y cuando él puede, quizás en algún momento dado que coincidimos, pues él está en la calle y no tiene internet, así que no se puede comunicar, no tiene acceso a internet, solamente, ¿verdad?, pues lo tiene cuando está en el hotel. Y ha sido un gran desafío, pero ya el domingo llega con el favor del Señor. Amén. Me comentaba y me decía que ha sido un tiempo, me dice, ha sido un reto en todas las áreas. Número uno, el idioma, porque a corto modo estoy trabajando en el inglés, que él se desarrolla muy bien, pero imagínate en Camboya, pues son otros idiomas, ¿no? Ahora mismo en Japón me dijo, mira, no prendo, llegué al hotel y no prendo ni el televisor porque salen un montón de cosas ahí que yo ni entiendo, un montón de casitas ahí de programas de los japoneses que yo ni entiendo. Así que ha sido un gran desafío. En Camboya estuvo compartiendo junto al equipo que está allá con los hermanos obreros. Y cuando me llamó con el corazón bien contrito y me decía, es tanta la necesidad, ver a nuestros hermanos camboyanos, los obreros, con tanta necesidad, pero sin parar de hacer la obra. Ellos la están haciendo a pesar de las dificultades, a pesar de la escasez, y hace falta las Biblias. Me dijo, hay mucha necesidad de Biblia. Este lugar apenas ni el 30% de los cristianos tiene Biblia, ni siquiera llegan al 30%. Son muy costosas, número uno, son de difícil acceso, no se consiguen fácil y donde se consiguen son demasiado costosas. Luego de ahí se fue a Japón a visitar un socio ministerial que tiene la imprenta y me dice, y es ver a Dios obrar, ver en Camboya la necesidad y ver en Japón un socio ministerial que nos dice, cuenten con nosotros. Nosotros vamos a seguir caminando con ustedes y vamos a seguir imprimiendo Biblias para que las vidas puedan tener acceso a ellas. Así que vemos la necesidad, pero también vemos cómo Dios suple esa necesidad a través de corazones generosos como el de ustedes mismos que apoyan el Bibliatón. Así que dicho eso, gracias pastor que estuvo pendiente. El pastor como buen pastor me escribió, Joan, si necesitan algo, por favor comunícate conmigo, estamos a la orden. Amén. Gracias, pastor. Amén. Nos sentimos cuidados en esa área. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, con lo que son los estudios de Hechos. En este caso a mí me corresponde Hechos 3 y Hechos 4. No los voy a leer del todo. No los voy a leer completo. Perdonen mi voz número 40, pero he estado
enferma, no COVID, no influenza, no micoplasma, pero un catarro bien fuerte, amén. Pero ya estamos saliendo. Estos versículos o estos capítulos 3 y 4 tocan una serie de sucesos bien importantes y que por mucho tiempo, ¿verdad?, los hemos mirado, hemos predicado de ellos y han sido de gran bendición. Y hoy vamos a tocar esos capítulos 3 y 4 de Hechos y queremos comenzar con Hechos 3. Pero antes vamos a orar, amén, para que la palabra del Señor caiga en buena tierra y podamos dar buen fruto para gloria y honra del Señor. Padre, te adoramos y te glorificamos en esta hora. Señor, te presentamos nuestro corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Tú conoces el que llegó cansado, el que llegó enfermo, el que llegó triste, el que llegó alegre, el que llegó en necesidad, el que llegó haciéndote preguntas. Tú todo lo conoces, Padre. Pero hay algo tan lindo, Señor, y es que para cada uno de nosotros, Señor, tú tienes respuesta, Señor amado. Señor, podemos ser muchos con muchos pensamientos y con muchas necesidades, pero tú eres el único Dios verdadero y eres el único Dios que puede suplir cada una de las necesidades. Señor, y una forma de suplir esa necesidad en nuestros corazones a través de tu palabra. Es la que vamos a mirar ahora. Nos vamos a sentar a tus pies, Señor, como hizo Marta, Señor amado, María, para, Señor, allí ser alimentada de tu palabra. Te pedimos que esta palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, entre y penetra a lo profundo, Señor, de nuestro pensamiento, Señor, de nuestro corazón, Señor, discierna, Señor, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Señor, en ti estamos seguros. En ti estamos seguros, Señor. Podemos tener la paz, la confianza y la tranquilidad de que en el hueco de tu mano estamos escondidos y allí nada, ninguna arma, Señor, forjada contra nosotros prosperará. Te damos gracias, Padre. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra. Tú conoces, Señor, cómo me siento, Señor. Ayúdame mi garganta y que pueda testificar, Señor, y que pueda hablar lo que tú quieres que yo hable y lo que tú no quieres que yo hable, simplemente séllame la boca y no permita que yo lo diga. En el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí, porque a veces decimos cosas que después decimos, rayo, porque yo dije eso. Así que hay que orarle al Señor, ¿verdad? Bueno, Hechos 3 dice, voy a estar leyendo algunos versículos y de ahí pues vamos a partir. Hechos 3 del 1 al 3 dice de la siguiente manera. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Para los judíos, mi hermano, o para el pueblo judío, la oración en el templo a las 3 de la tarde tiene un significado profundo y un significado especial. En otras versiones, ¿verdad? En la palabra se conoce también como la hora novena, pero tiene un significado especial y profundo porque a esa hora se celebraba en el templo lo que se conoce en hebreo como el tamid, que significa el sacrificio continuo, que consistía más bien en el sacrificio de un cordero sin defecto y una ofrenda de libación, que es una ofrenda líquida, ¿no? Una ofrenda quizás de sangre, una ofrenda de aceite, era de líquido. Este sacrificio, junto con el ofrecido a las 9 de la mañana, se ofrecían 2 sacrificios en el día, conocidos como el tamid, uno a las 9 y uno a las 3. Estos 2 eran un acto solemne en el que los sacerdotes presentaban las oraciones del pueblo ante Dios y apuntaban proféticamente al Mesías, a Cristo, el Cordero Perfecto. Era como un modo de pensar y recordar aquel acto, ¿verdad?, del Mesías. Ahora, Pedro y Juan, aunque eran discípulos de Cristo
y entendían que Cristo había dado cumplimiento pleno a ese sacrificio. Era como que están recordando o están mirando hacia el sacrificio de Cristo, pero ya el sacrificio de Cristo fue hecho. Y aunque Pedro y Juan estaban y entendían que ese sacrificio había sido el cumplimiento pleno en Cristo, continuaban participando de las prácticas judías del pueblo judío de orar, predicar y dar testimonio del evangelio. Ellos utilizaban ese momento de reunión en el templo, porque el templo era como un lugar de encuentro, y ellos utilizaban ese momento para encontrarse con las multitudes, para anunciarles a Jesús y anunciarles que Jesús era el verdadero Cordero de Dios, el cumplimiento de ese sacrificio continuo al que ellos, ¿verdad?, presentaban o celebraban. Ahora, aquí nos revela este espacio o esta porción escritural, número 1, la importancia de la oración. Para los apóstoles y la iglesia primitiva, el orar no estaba en segundo plano. Primero, porque lo habían aprendido de Jesús. Jesús le había enseñado, tanto les llamó la atención a ellos la vida de oración de Jesús, que en un momento dado le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Y ellos constantemente buscaban a Dios en comunión a través de la oración. En este suceso, donde un cojo de nacimiento es sanado, nos recuerda que la oración y la comunión con Dios son momentos donde Él puede manifestar su poder de formas inesperadas. Los momentos donde la iglesia se reúne en oración, hermano, no deben ser subestimados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido sanados en una reunión de oración? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido contestación a alguna petición en un momento de oración colectivo como iglesia unidos en la presencia del Señor? Así que los momentos de oración de la iglesia son momentos donde nos unimos. Y como dice su palabra, si dos o más se ponen de acuerdo para pedir una misma cosa, dijo Jesús, mi Padre que está en los cielos escucha, y no solo escucha, responde. Así que los momentos de oración colectivos de la iglesia no los podemos subestimar. Siempre que llegamos a un momento de oración, podemos llegar con la expectativa de que algo puede suceder, de que algo Dios puede hacer, de que aquel que llegó enfermo puede salir sano, que aquel que llegó triste puede salir restaurado en sus emociones, que aquel que llegó con una pregunta y una necesidad de Dios puede salir con una contestación del cielo. Eso es algo que siempre debemos tener presente. Luego continúa el verso 4 diciendo: Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Pedro y Juan lo miraron, dice esta porción, fijamente. Y esto nos demuestra a nosotros la importancia de hacernos conscientes de la necesidad en la que muchos viven. No podemos venir a la iglesia, entrar y salir y no confraternizar, de modo que podamos nosotros mirar la necesidad que tienen las vidas. Este hombre, dice después en Hechos 4:22, que este hombre llevaba más, era
era cojo de nacimiento y que llevaba más de 40 años, así que él tenía más de 40 años en esa condición desde que nació, sin poder caminar, a expensas de que lo cargaran y lo pusieran a la entrada del templo para pedir limosna. ¿Cuántos habían pasado por allí? ¿Cuántos lo habían visto y habían seguido de largo? Y quizás decían, espérate, mejor voy deprisa porque voy a entrar al templo. Pero se habían olvidado que en la puerta del templo había alguien con necesidad. Había alguien que era incapaz de hacer algo por sí mismo. Sin embargo, Pedro y Juan se detienen y lo miran fijamente. Se hacen conscientes de la necesidad de ese hombre. El mundo necesita que nosotros nos hagamos conscientes de la necesidad que tienen las personas, mi hermano. A veces vamos muy rápido. A veces estamos muy enfuscados en nuestras propias agendas y olvidamos detenernos y mirar a la gente fijamente. Y mirar, ese fijamente es interesarse en la condición que tenía aquel hombre. Ellos se detuvieron ante la necesidad de aquel hombre, mas decidieron ministrar la necesidad real del corazón de aquel hombre. Dice que el hombre era lisiado. Lisiado es una persona que ha perdido la movilidad, que no puede moverse, que tiene inutilizada alguna parte de su cuerpo, especialmente brazos, piernas, que son los necesarios para poder, ¿verdad?, uno movilizarse. Y por lo tanto tiene una limitación física para valerse por sí misma. Este hombre lisiado, o sea, la Biblia nos deja saber, era lisiado, era cojo de nacimiento, estaba imposibilitado. Y este hombre era incapaz de caminar. Ahora nosotros podemos mirar este versículo y quizás podemos aplicarlo incluso espiritualmente, mirando que esto pudiera representar aquellas áreas de las vidas de las personas, áreas emocionales, áreas espirituales y aún áreas morales, donde las personas están paralizados y necesitan la intervención de Dios para ser restaurados. Si nosotros podemos mirar al mundo con los mismos ojos que Cristo mira al mundo, nos vamos a dar cuenta la cantidad de personas paralizadas que no pueden valerse por sí mismas, aunque tienen piernas y caminan, pero su corazón está atado, su visión está cegada y no pueden caminar. Pero nosotros sabemos que Cristo sigue transformando vidas y que este milagro de este cojo refleja el poder que tiene Jesús para libertar las vidas, para entrar en el escenario de no importa quién sea, y allí en medio de su necesidad mirarlo fijamente a los ojos. La mirada de Pedro y de Juan no era de ellos nada más, era la mirada de Dios. Cuando usted mira a alguien con misericordia, es Dios que lo está mirando con misericordia. Cuando usted extiende la mano para ayudar, es Dios que está extendiendo la mano para ayudar. Porque hay gente en este mundo que lo único que va a conocer de Dios en un momento dado es la misericordia que usted como hijo de Dios y yo le podamos extender. Aquella mirada de Pedro y de Juan, mientras él esperaba recibir un poco de dinero, él estaba errado en su necesidad principal. Aquel hombre pensaba que su problema era que no tenía dinero. Sin embargo, su necesidad no era material, era una necesidad espiritual. Pedro y Juan podían darle el dinero y a los pocos días o al otro día estaría en el mismo lugar pidiendo el mismo recurso. Jesús nos invita a mirar la verdadera necesidad. Hace unos días atrás, o hace como 2, 3 semanas, recuerdo una llamada de alguien con el que estuve hablando, alguien a quien quiero mucho. Y mientras hablábamos, alguien que conozco desde su juventud, esta persona comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y comenzó a hacer catarsis y a decirme cómo se sentía. Y en medio de su catarsis,
que duró un tiempo en esa llamada. Yo lo dejé que hablara. Y al final de su catarsis, le hice una pregunta y le dije, ¿cómo está tu relación con Dios? Se hizo silencio en la llamada. Vino la segunda pregunta, ¿cómo está tu vida devocional con Dios? Ahí comenzó a llorar más duro. Y me dijo, estoy alejado. Yo le dije, pues vamos a hablar del inicio real, de la raíz real del problema. La gente, mi hermano, muchas veces le da dificultad de entender que el problema no son los chavos, que el problema no es la necesidad de un trabajo, que el problema no es la necesidad de un recurso, el problema es que me he enfriado en mi relación con Dios. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios real, es un Dios vivo y es un Dios fiel. Y Él dice en su palabra, decía el salmista hablando de Dios, yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero a veces nosotros tenemos las necesidades cerradas, las prioridades cerradas. Y hay que detenernos en el camino para nosotros mirar realmente cuál es la necesidad real en mi vida. O muchas veces nos encontramos con personas que desean que les ayudemos a mitigar lo que ellos creen que es su necesidad, pero cuando empezamos a trabajar con ellos y tocamos áreas en su vida donde realmente es la raíz de la necesidad, se espantan. Y muchas veces hasta se alejan de la peor manera. Pero tenemos que entender que cuando venimos a Dios, mi hermano, Dios no juega con nosotros. Dios es un Dios real y de amor. Y Él quiere trabajar no con las consecuencias de la raíz o de nuestra necesidad, sino con la raíz. Y muchas veces la raíz proviene de ahí. Me he alejado de Dios, he dejado de orar, he dejado de leer la palabra. Por eso muchas veces cuando uno hace esta pregunta, la gente se queda porque llevamos a la conciencia no solo de las personas, sino de nosotros mismos. Cuando yo me siento muy cargada, cuando yo me siento que las cosas están, yo digo, espérate, Joan, déjame yo hacerme una introspección y déjame ver cómo está mi vida devocional con Dios. Déjame ver cómo está mi relación con Dios. Joan, ¿estás orando lo suficiente? Joan, ¿estás yendo a la palabra? Joan, ¿estás utilizando bien el tiempo? Y comienzo a hacerme esa serie de preguntas y muchas veces llego a la conclusión, Joan, tienes que acercarte aún más. Porque la realidad es que muchas de nuestras necesidades tienen su raíz en que nos hemos alejado de Dios. El versículo 6, luego de Pedro y Juan interactuar con él y decirle, mirarlo fijamente a los ojos y que él, este cojo, esperara recibir de él dineros. Hay algo que Pedro le dice, que se usa mucho en las prédicas. A mí me gusta la Reina Valera cuando dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y la pregunta aquí obligada es, ¿qué tienes? ¿Qué tenía Pedro? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué tenía Pedro y qué tenía Juan? Poder de Dios. Habían sido investidos
revestidos por el poder de Dios. Y el que tiene poder de Dios sabe en lo que ha creído. El que tiene poder de Dios sabe que ese poder no es solo para beneficiarte a ti. El que tiene poder de Dios sabe que con el poder de Dios has recibido una encomienda de ser testigos. Así que en aquel momento Pedro lo que estaba diciendo es: yo no tengo oro ni tengo plata, no tengo chavo, estoy pelado, pero tengo algo más importante y es poder de Dios. Y dice la palabra que el que tiene ese poder, que el que le sirve a Dios, aleluya, es capaz de cualquier cosa. Mire, mi hermano, yo soy del lema de CCDA cuando alquilaron: por los chavos no se preocupe porque no hay. La gente nos pregunta a nosotros: ¿cómo ustedes hacen y van y vienen? Mire, mi hermano, yo no sé, pregúntele a Dios. Yo lo que sé es que Dios me dijo: te llamo a esto junto a mi esposo, y nosotros dijimos que sí. Y hasta el sol de hoy ha sido propicio en suplir para cada necesidad cuando se trata de hacer su obra. Este hombre, este apóstol Pedro sabía, y Juan sabían lo que había en ellos, y le dijeron esas expresiones: no tengo oro ni plata, no te vistas que no va, pero te voy a dar algo mejor, y es que yo tengo poder de Dios. Y dice la palabra que lo tomaron al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudaron a levantarse. O sea, el poder de Dios no es solamente para predicarle a las personas. El poder de Dios es para tomar a las personas por la mano y levantarlas en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay gente que no se puede levantar. Porque hay gente que solo con escuchar la palabra no se puede levantar. Hay gente que necesitamos tomarlos de la mano, tomarlos y asirlos de la mano y decirle: vente, levántate en el nombre de Jesús. La misericordia que he recibido es la misma misericordia que te voy a dar. Así como Pedro tomó al hombre lisiado de la mano y lo levantó en el nombre de Jesús, nosotros estamos llamados a extender la mano a aquellos que están en necesidad, a aquellos que están caídos, limitados. Muchas veces la gente en un momento dado no necesitan quizás una palabra. Lo que necesitan es un abrazo. Lo que necesitan es alguien que llore con ellos. Lo que necesitan es un hombro, que ponga el hombro y le diga: ven, llora. Ven que yo te escucho. En nuestra vida diaria nosotros podemos ser esas manos de Cristo animando a las personas, abrazando a las personas, abrazándoles en medio de sus debilidades, guiándoles hacia Jesús, que es quien realmente puede darle las fuerzas, mi hermano. Realmente es quien puede darle las fuerzas. Cuando yo estuve, el tiempo que estuve yendo a la cárcel, todavía voy de vez en cuando, hay un equipo allí trabajando, pero esos 2 años que estuve allí todos los jueves y a veces 2 veces en semana, fue un tiempo de mucho aprendizaje. Y yo recuerdo que cuando entramos por primera vez había un superintendente, se me escapa ahora el nombre de él, pero yo nunca supe si era creyente, pero sí tenía un corazón abierto al evangelio. Y yo recuerdo que le pregunté en una reunión, le dije: una pregunta, señor superintendente, ¿yo puedo abrazar a las confinadas? Y él se me quedó mirando y me dijo: esa pregunta que tú me estás haciendo, yo quisiera que todo el que viene aquí me la hiciera. Me dijo: sí, ellas necesitan ser abrazadas. Y desde aquel momento, con mucho cuidado, porque las cosas que se dan, pues hay que tener mucho cuidado y discernimiento. Pero ¿cuántas confinadas pude abrazar? ¿Y cuántas confinadas en un abrazo recibieron liberación? Sin una palabra, mi hermano, sin una palabra, solamente un abrazo. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres
hacía tiempo que no recibían un abrazo. Y me atrevería a decir que algunas nunca habían recibido un abrazo lleno de amor. Entonces nosotros somos esas personas que así como Pedro y Juan miraron a este hombre. Y no solo lo miraron fijamente, sino que le dieron la palabra y le dijeron: vente que te levanto en el nombre de Jesús, te voy a dar de lo que tengo. Luego el versículo 9 dice: toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquella gente no lo podía creer. Estaban asombrados, maravillados, y salieron corriendo al ver aquel espectáculo. Más de 40 años o el tiempo, ¿verdad?, que él haya estado allí, viendo a aquel hombre sentarse en el mismo lugar pidiendo dinero. Y hoy lo ven de pie, hoy lo ven saltando, hoy lo ven contento, alegre. Mire, mi hermano, la gente nos está mirando y están mirando nuestra forma de accionar y nuestra forma de reaccionar ante los eventos que se presentan. Si hay un pueblo que debe mantenerse tranquilo ante los eventos que se presentan, ese es el pueblo de Dios, el pueblo del libro, el pueblo que conoce, que no importa las circunstancias que estén pasando. Ay, la Biblia dice que, aleluya, que en aquellos tiempos esto sería lo que pasaría. Si nosotros estamos asombrados por lo que está sucediendo, hay una sola salida: leamos más la Biblia, porque la Biblia nos está contando y nos cuenta de lo que pasaría en este tiempo. No nos debe tomar por sorpresa. ¿Que nos entristece? Claro que sí. ¿Quién no se entristece al ver que un hombre entra a un colegio y que hoy dos familias, una con un niño de 10 años y otra con un niño de 8 años, lo dejaron en la mañana en la escuela para recogerlo en la tarde y la llamada es: tu hijo ha fallecido? ¿Quién no se entristece? Pero la tristeza no nos puede nublar, mi hermano. La tristeza no nos puede hacer olvidar lo que dice la palabra de Dios. Y es que en este tiempo pasarían todas esas cosas. ¿O acaso cuando la Biblia dice que en este tiempo la maldad de muchos aumentaría, no son estas las cosas que traen como consecuencia el que la maldad del hombre siga aumentando? Nos entristecen, y voy a ir más lejos, nos da hasta coraje. Sí, a mí me da coraje. Sí, me da coraje, claro que sí. Cuando veo tanta gente embrutecida detrás de un personaje, tanta gente embrutecida comportándose como si fuesen animales y no personas. Pero ¿no es eso lo que nos dice la palabra? ¿No es eso lo que nos dice la Biblia? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿O qué hizo Pedro en aquel momento? Tomó aquello como la oportunidad para dirigirse a la multitud y hacerles conscientes de quién era Jesús y de quién era el que había obrado el milagro en aquel hombre. Pedro tomó aquel momento para testificar de Cristo, y es lo que nosotros como iglesia hoy debemos seguir haciendo: predicar a Cristo, predicar a Jesús en medio de cualquier escenario. Un Jesús que no viene de momentos y se va.
un Jesús que permanece, un Jesús que nos ama, el único que puede llevar a las personas a los tiempos de refrigerio. Dice la palabra más adelante en Hechos 4:4 que de aquel mensaje de Pedro muchos oyeron y como 5,000 dieron el paso de fe. Nuestros actos de fe, nuestro servicio, nuestro amor pueden ser la oportunidad, hermanos, que Dios use para poder llegar al corazón de la gente. Nuestros momentos de nosotros poderle hablar a otros, de poderle testificar a otros, son los momentos que Dios utiliza para llegar a la vida de otras personas. Mire, el domingo yo estuve predicando en una iglesia, compromiso que tenía de hace tiempo. Y mientras yo predicaba, son pocas las veces que yo testifico algunas cosas en mi vida porque no todo el mundo las entiende. Pero sé que cuando Dios me mueve a hacerlo es porque algo o a alguien Dios le va a hablar. Y cuando terminé de predicar, que hice el llamado, pasó una familia completa. Una familia completa de, 3 personas, pero eran una familia completa. Y cuando fui a orar por ellos, el Espíritu Santo habló a mi vida. Me dio el discernimiento para poder entender qué era lo que estaba pasando. Poder mirar a aquella joven a la cara. 14 años aquí. Poderle decir, no es lo que el mundo te está diciendo. Es lo que Dios dijo que tú eres. Poder mirar a aquella joven con ojos confundidos, pero a la misma vez recibir la palabra de Dios. Unos padres llorando. Yo he estado ahí. Yo he pasado por ahí. Y he visto a Dios obrar en medio de ese escenario. Y ahora esta familia que está de frente, es el momento de ellos en ese domingo de ver a Dios obrar a su favor. La gente está necesitada y necesita saber que todavía hay muchos cojos de nacimiento que Dios le quiere devolver la salud. Que todavía hay muchos lisiados que Dios quiere tomarle de la mano y levantarlos. Que todavía hay muchos que aunque se sienten incapaces, Cristo los ve con los ojos de misericordia. Y que no los ve bajo su defecto o su limitación, sino con ojos de amor y de misericordia. Ahora, cualquiera hubiese pensado que lo acontecido en ese momento iba a traer la admiración hacia Pedro y hacia Juan. Wow, pusieron las manos, lo levantaron y el hombre caminó y todo el mundo celebrando. Sí, algunos se asombraron y corrieron para dar la noticia, pero también se levantó una gran persecución. Y el tema que yo escogimos para hoy fue fe en tiempos de oposición. Aquel acto, aquello que pasó allí trajo una gran persecución sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Y dice Hechos 4:1-7, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? No hubo elogios, no hubo felicitaciones, hubo persecución. Y de parte de los líderes religiosos en aquel tiempo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y muchas veces pensamos solamente que esa cruz tiene que ver con aquello a lo que nos negamos, con aquellas cosas que dejamos. Pero también tiene que ver cuando nos negamos al elogio de los hombres por obedecer a Dios. ¿Usted quiere un secreto, hermano? Como líderes, como creyentes, si algo nos va a hacer daño, nos puede hacer daño en nuestro liderazgo, en nuestra vida cristiana, es quererle caer bien a todo el mundo. No le vamos a caer bien a todo el mundo. No. Cuando usted le dice a las personas y los lleva a la palabra y muchas veces se topan con las cosas que tienen que cambiar, usted no le va a caer bien. Si usted habla en el nombre de Cristo en unos escenarios donde Cristo no es recibido, usted no va a caer bien. Pero aquí la decisión es a quién yo quiero agradar, a Dios o a los hombres. A esta gente no le importó ir presos. Y con gran valentía anunciaron que solamente en Jesucristo había salvación. Decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4, 8 al 11. Esta fue la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y coge esa en lo que te mando la otra, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Te están metiendo preso, te están amenazando. Y tú tienes la babilla de pararte y decirle: espérate, déjame decirte algo. Es que ese Jesús, by the way, el que ustedes crucificaron, ese es el nombre que sobre él no hay otro nombre. Y en ese nombre, tú que me estás preguntando en qué nombre, tú que me estás preguntando en qué nombre es que yo predico, tú que me estás preguntando en qué nombre es que damos consejería, en qué nombre es que ayudamos a la gente, pues déjame decirte: en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de aquel que se levantó de entre los muertos, de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el gran yo soy. En ese nombre es que nosotros hacemos lo que hacemos. Esta gente tenían babilla de verdad, pero era porque estaban llenos del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar valentía en los momentos de peligro, hermano. Solamente el Espíritu Santo. En momentos donde estamos bajo presión, en momentos donde debemos decidir a quién agradamos, en momentos, mi hermano, que usted dice: ¿qué yo hago aquí? Les cuento una experiencia que fue muy fuerte para mí. Estando en Colombia, en la zona roja de Colombia, donde hay prostitución, nos metimos a una calle que el policía que andaba con nosotros, porque estábamos allí por causa de un evento que se llamaba Transforma Colombia, y nos dividimos, o el evento dividió, allí había más de 4,000 personas, y dividió por grupos para ir a hacer muchos trabajos en Colombia. Ese era Transforma Colombia. Y cuando nosotros nos fuimos a anotar, como siempre tarde, porque no encontrábamos el sitio, Pastor Johan, ¿dónde era que había que anotarse? ¿A qué grupo era que tú querías ir? Ya se habían hecho los grupos en los distintos talleres que habían dado. Cuando llegamos nos dijeron: bueno, queda solamente un lugar que ustedes pueden ir. Ajá, ¿cuál es? A trabajar con las trabajadoras sexuales en la zona roja. Yo dije: bueno, yo no sé qué es la zona roja, sé lo que son trabajadoras sexuales. Vamos en el nombre del Señor. Mire, mi hermano, con nosotros fue un policía con cada guagua de las que salía por seguridad.
Nos metimos por toda aquella área, pero cuando llegamos a una calle, el policía dijo, de aquí para allá entran ustedes, yo no puedo entrar. Ustedes entran bajo su propio riesgo. Andábamos con una pastora que nos había, ellos hicieron este evento, hizo contacto con distintos pastores de la ciudad, eran parte y ellos eran los que te recibían. No entrábamos allí solos, sino que esa pastora trabajaba en ese lugar. Y cuando llegamos allí, lo que yo vi allí, hermano, fue tan fuerte que yo no dormí esa noche. Busqué en las leyes, me amanecí buscando en las leyes de Colombia cómo era posible que niñas de 9, de 10 años estuvieran en aquel lugar de la forma en que estaban. Y llegué a la conclusión, según la ley, que en ese tipo de lugar sí se permite, solamente en esas áreas. ¿Qué les quiero decir? Que en un momento dado estaba hablándole a una muchacha y yo noto que ella se pone toda nerviosa. Ella estaba llorando. Yo le estaba hablando de Cristo, le estaba entregando un tratado y de momento ella empieza a temblar. Y cuando yo me doy cuenta, con el rabito del ojo, veo que viene una motora. Efraín está a la distancia, como de aquí a esa bocina, y él está velándome. No estaba el guardia, pero estaba mi esposo. Si no, imagínense, no, él dijo, el guardia no está aquí, pero estoy yo. Si nos matan a los dos. Y cuando ella comienza a temblar, que yo veo que esta motora se acerca, yo siento en mi espíritu, cuidado. Y se baja este hombre. Y este hombre se para entre la distancia que está Efraín y estoy yo con la muchacha, se para ahí. Y ella me dice, no puedo seguir hablando. Yo entendí el mensaje. Este es el dueño. Este es el que controla esto aquí. Y yo dije, no hay problema, recuerda que Cristo te ama. Y ahí me fui. Pero porque yo no me podía ir. Pues yo no podía seguir caminando y nada más. Porque entonces cuando Dios te dice, háblale a Él. Tú dices, pero de verdad, Señor. Es de verdad que yo tengo. Pues si ya le hablé a ella, ¿por qué le tengo que hablarle a Él? Es de verdad que tú quieres que yo vaya donde este hombre. Y cuando me acerco a aquellos ojos de ese hombre, él me quería matar. Yo sabía que no era él, era lo que había en él. Yo no le puedo decir que con valentía. No, mi hermano, yo estaba embarrada. Dije de eso, que yo no voy a venir aquí tú sabes, porque el espíritu, no, mi hermano, yo estaba asustada. Yo dije, este tipo sacó una cuchilla, saca algo, y aquí, Joan y Efraín, porque el guardia nos dejó allí, éramos un grupo de 12, éramos 20, pero 8 se rajaron y se quedaron afuera y le dijeron al guardia, ¿sabes qué? Te vamos a hacer compañía aquí y no vamos a entrar para allá. Y fui donde él. Cuando fui donde él, que le estiré la mano con un tratado, el hombre no estiró su mano. Y lo único que yo le pude decir en aquel momento, mirándolo a los ojos, pero él no me miraba. O sea, yo trataba de buscar sus ojos, pero él no. Le dije, Cristo te ama. Y Cristo no quiere que sigas viviendo en esa condición. Él te quiere usar para algo poderoso que no tiene que ver nada con lo que tú estás haciendo ahora. Aquel hombre bajó, él estaba como a mitad de rostro, bajó su cabeza. Y yo noté que, usted sabe cuando un globo se desinfla, que como que yo sentí cuando él le bajó a esa presión. Y yo dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ya yo sé que, ¿verdad? Y le dije, solamente te quiero decir que en Cristo hay salvación. Y que hay gente que te quiere ayudar y hay gente que te puede ayudar. Pero tú tienes que dar la decisión, tomar la decisión. Y ahí me regresé, miré a Efraín, nos fuimos de aquel lugar. ¿Qué pasó con la muchacha? ¿Qué pasó con él? Yo no sé. Pero yo le tengo que decir que si no es porque el Espíritu Santo nos alienta a hacer cosas como esta, jamás uno las haría. Uno sabe cuando está en peligro. Pero a la misma vez uno sabe y siente cuando el Espíritu Santo te llena de esa valentía que por ti tú saldrías corriendo, pero el Espíritu Santo te dice, no, quédate aquí porque es que te voy a usar. Esas son las cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero son las cosas a las cuales nosotros también debemos estar dispuestos en las manos del Señor para hacer. Porque
Hay cantidad de lugares, hermanos, donde la gente no entra. Hay cantidad de iglesias que están cantando, me voy con él, pero no le predican a nadie. Esta iglesia se atreve a salir a la calle. La última experiencia que tuvimos en Tortugo, no se formó un salpafuera allí, que paramos la calle y no podía pasar la gente. Y el culto estaba adentro, pero afuera se convirtieron, ¿cuántos, Jennifer? No me acuerdo, eran como 15, 20 que se convirtieron aquel día. La iglesia en acción, no estábamos todos, algunos se lo perdieron, tienen que ir al próximo para disfrutarlo. Pero allí estábamos como iglesia. Y en aquel momento vimos a Dios obrar. Recuerdo que en un momento dado, cuando Alex estaba predicando, yo vi a aquellos dos, aquel muchacho, el pelú, no me acuerdo el nombre ahora. Eso es muy común en mí. Y el Señor me dijo, ve y háblale. Estaba con otra persona también allí. Ve y háblale. Y yo vuelvo y digo, pero bendito, ¿sabes? ¿Por qué no otro? Tú sabes, porque uno le da temor, mi hermano. Uno está en un canto que uno no conoce, pero uno sabe que uno anda con el Señor. Pero humanamente le tengo que decir que a uno le tiemblan las piernas. Cuando voy para allá, yo no podía hablar. Yo comencé a llorar. Y lo único que yo le podía decir a ellos, yo les voy a hablar como una madre, le dije, escapen ahora antes que sea tarde. Corran ahora a los pies de Cristo antes de que sea tarde. Y aquel muchacho comenzó a llorar, terminó pasando al frente y terminó entregando su vida a Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Que vamos a tener oposición? Sí. ¿Que vamos a seguir enfrentando oposición? Todo el tiempo. Pero es el trabajo que como iglesia debemos continuar haciendo. Luego dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros estamos con Jesús, hermanos, se conoce, se sabe. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Si usted no es capaz de decir lo que Cristo hizo en usted, entonces ¿de qué evangelio nosotros estamos hablando? Quizás usted no pueda usar la palabra y recitarle la Biblia completa. Quizás usted está empezando, acabando de empezar, está siendo discipulado, pero hay algo que usted puede hablar y es lo que Cristo hizo en su vida. Yo era ciego y ahora veo. Yo era cojo y ahora ando, porque el Cristo de la gloria llegó a mi vida y me restauró. El testimonio, mi hermano. El testimonio de nuestras vidas. Aquella gente sabía que Pedro y Juan habían estado con Jesús, sabían que eran gente de Dios, pero su corazón estaba tan duro y tenían tanta ceguera espiritual que no lo podían aceptar. Hay gente a la que usted le va a llevar el mensaje que no lo va a aceptar, pero el problema no es usted, el problema es ellos, que están ciegos, que su corazón está duro. ¿Cuántos no me hablaron a mí o se trataban de acercar para hablarme de Cristo y yo los repelía porque mi corazón estaba duro? Hay mucha gente con el corazón endurecido. Ahora, luego que pasa todo esto, interesantemente, ya terminando, interesantemente los apóstoles, ¿qué hacen? Una vez después los apresan, ahí ya los soltaron cuando ellos, ¿verdad? Pasó todo esto y ellos prestaron esa defensa. Estuvieron dispuestos a presentar la defensa del evangelio, del Cristo en el que ellos habían creído. Y dice que al soltarlo, al ser soltados, ellos van a los suyos a contarles lo que sucedió.
Ellos fueron a su comunidad de fe y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Y qué hicieron como comunidad de fe? El versículo 24 de ese capítulo 4, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego en el 29 dice: y ahora, Señor, mira las amenazas, porque ellos los amenazaron, le dijeron: váyanse, pero les prohibimos que sigan hablando en ese nombre. Los amenazaron. Y esta gente, esta iglesia está diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando la iglesia ora, se rompen las cadenas. Cuando la iglesia ora, aleluya, Satanás no tiene autoridad. Esta gente dijeron: ustedes nos trataron de intimidar, pero nosotros vamos a orar al soberano Dios para que nos dé denuedo. No vamos a callar. Iglesia, no calle el mensaje. Iglesia, no calle lo que Dios ha puesto en tus manos. Es tiempo de hablar, es tiempo de decirle al mundo, es tiempo de decirle a nuestra isla: solamente en Cristo hay salvación. Solamente Jesús puede ayudarnos en el momento en que nos encontramos. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Qué está pasando en la familia? ¿Cómo que qué está pasando? Tiramos la piedra y escondemos la mano. Permitimos los conciertos llenos de sexo, cargados de 20 cosas. Permitimos que la gente haga lo que quiera hacer y después preguntamos: ¿qué está pasando en nuestras escuelas? Iglesia, es tiempo de hablar. Y la iglesia en este tiempo tiene que estar unida en oración. Fíjese que esta iglesia no oró para librarse del problema, sino para que Dios le diera la valentía, una fe inquebrantable en tiempos de oposición. Ellos oraron: usa nuestras vidas, Señor. Y dice que aquel lugar tembló con la presencia de Dios. La iglesia en este tiempo debe estar ocupada en lo que realmente es importante y necesario: que el reino de Dios sea establecido en cada corazón, que el reino de Dios se meta en cada hogar, que el reino de Dios se meta en el gobierno, que el reino de Dios se meta en cada lugar donde hay hechicería, donde hay brujería. Veía, no sé, Johan, si lo has visto, este video de este pastor de una comunidad en República Dominicana. Se enteró que en su comunidad, donde él es el alcalde o como le llamen, estaban se habían mudado personas, los haitianos, y estaban haciendo vudú. Y él se metió, yo vi el video y él decía, empezó a sacarlo y decía: aquí no se va a hacer ni vudú ni magia negra, aquí servimos a Dios. Iglesia, es tiempo de romper los altares de Baal en Puerto Rico, pero no lo podemos hacer con nuestra fuerza. Tiene que ser a través del poder de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. ¿Y cómo? Orando, ayunando, leyendo la palabra, uniendo fuerzas en el nombre de Cristo. Fíjese, mi hermano, cuando Dios o cuando Jesús fue al encuentro con Pedro, esto me emocionó mucho, porque estaba hablando de Pedro y luego vino esto a mi corazón y lo recordé de un pastor que escuché esa predicación. Y él decía: cuando Jesús fue al encuentro de Pedro, Jesús no le preguntó a Pedro si él quería apacentar sus ovejas,
o si él quería ser pastor, o si él quería ser misionero o cantante del ministerio de adoración. No. Jesús le dijo: Pedro, ¿qué le preguntó? ¿Me amas? Esa fue la pregunta de Jesús. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que un corazón que lo ama a Él por sobre todas las cosas es capaz de hacer cualquier cosa. Jesús sabe que un corazón de un hijo que lo ama no solo apacentará las ovejas, sino que permanecerá firme en tiempos de oposición. La pregunta de cierre de esta enseñanza es: ¿amas a Jesús? Si hoy Cristo viniera a mi vida y se parara frente a mí y me preguntara: Joan, ¿me amas? Entonces, ¿qué yo le pudiera contestar? Porque eso va atado a lo que Él dijo en su palabra, que los que le aman guardan sus mandamientos. Entonces no es solamente decir yo te amo, Jesús, es guardar sus mandamientos, es mostrarle mi amor a través de la obediencia, a través de la entrega, a través de obedecerle aun cuando no entiendo, cuando no sé lo que está pasando, aún en medio de la escasez y de las situaciones, es decirle con mis acciones: Cristo, yo te amo con mi vida. Iglesia, este es el tiempo de amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque dice la palabra que en este tiempo donde la maldad se multiplicaría, el amor de muchos que se enfriará. Mira a tu hermano y dile: mantente caliente. Mantente caliente en el Señor. Busca el calientito del Señor. Mantente caliente en el Señor. Mantengámonos calientes, mi hermano, porque puede llegar el día que si no nos hemos mantenido apegados a Él, sea nuestro amor el que se esté enfriando y seamos nosotros los que nos estemos alejando de Dios. Hechos 3 comenzó con que Pedro y Juan iban al templo a orar, pero termina en Hechos 4 con la iglesia orando y el lugar tembló. El lugar tembló. Iglesia, que CCDA tiemble con el poder del Señor. Que CCDA tiemble, hermano. Que nuestras vidas tiemblen con el poder de Dios. Que podamos seguir haciendo el trabajo unidos, hombro con hombro. No es tiempo de criticarnos los unos a los otros, es tiempo de levantarnos las manos los unos a los otros. Es tiempo de ver que si hay alguien que está cansado, decirle: mi hermana, mi hermano, no es tiempo de cansarte, ven, yo te abrazo. Tú no puedes caminar, René, pero yo te puedo ayudar. Y que tú me digas: pastora Joan, quizá usted está cansada, pero yo le levanto las manos como lo has hecho muchas veces. Y has venido donde mí, me has dicho: toma este abrazo, sigue hacia adelante. Esa es la iglesia que permanece en tiempos de oposición. Una iglesia que hace resistencia. Una iglesia que se levanta en el poder de Dios y que dice: aunque nos opriman, aunque nos empujen con violencia, vamos a seguir hablando la palabra que hemos recibido y no nos vamos a cansar de testificar a Cristo. Puestos en pie, iglesia, que tiemble este lugar con su presencia. Que tiemble este lugar con su presencia. Que tiemble este lugar con su presencia y las vidas sean libres. El sábado vamos a estar debajo del puente de Montelledra, ¿verdad? La iglesia CCDA estará allí en un carril de oración. Levante su manita si va a estar allí, por favor. Vamos a hacer el trabajo que hay que hacer. Y vamos a pedirle a Dios que tiemble ese lugar con tu presencia. Que las vidas lleguen y sean restauradas. Que tú mismo pares a la gente. Les pares el carro allí. Para que podamos orar por ellos. Porque ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Tome a su hermano de la mano
y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo de sentarnos a tus pies, Señor. Tú nos has dado una misión, Señor. Tú nos has dado la misión más honrosa que se le puede dar a una persona en esta tierra. Número 1, Señor, ser tus hijos. Y número 2, llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Señor, estamos claros que comenzamos en casa, desde aquí, desde nuestro lugar, desde nuestra Jerusalén. Señor, te pedimos, Padre, como aquellos que estaban reunidos cuando Pedro y Juan llegaron para darle la noticia y contarle, Señor, lo que les había sucedido. Señor, acabamos de leer que ellos con denuedo elevaron su voz al cielo. Oh Señor, al soberano Dios, elevaron su voz a ti y te pidieron valentía, Señor. Valentía y denuedo para nosotros poder seguir predicando tu palabra. Te pedimos que nos llenes con tu presencia. Te pedimos que te lleves todo temor, Señor amado, y que podamos hablarle a las vidas, Señor. Danos discernimiento de espíritu, Señor, que allí el sábado cuando estemos, Señor, mientras los carros se paran, Señor, y nos acercamos a las vidas, podamos hacer lo que hizo Pedro y Juan, mirar a las personas fijamente a los ojos y decirle: no tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús camina, en el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesús sé restaurado. Recibe la sanidad para tu alma. Señor, estamos en tus manos. Sin ti no podemos y tú lo sabes. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos abrace y que tu Espíritu Santo nos use para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Aleluya.